Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. La criatura de Fallen 3. Fallen 3 era una comunidad tranquila rodeada de inmensos bosques, y una fauna abundante. Vivía en aquel entonces con mis padres, con mi hermana pequeña y mis tíos. Yo apenas tenía 12 años, no era un pueblo muy grande. Tampoco teníamos mucho, no había peligro alguno en el pueblo, más que algunos animales, que se acercaban de vez en cuando. Los ancianos de mi pueblo narraban historias acerca del bosque, de criaturas que lo protegían y también protegían a los habitantes del pueblo, pero al igual que había criaturas buenas, también se encontraban leyendas de horribles demonios que acechaban los alrededores, pero nunca se vio alguno en el pueblo. Una mañana normal el pueblo se vio envuelto en una niebla gris y muy densa, uno no podía ver a través de tan densa niebla. Al salir a la calle noté que la gente observaba algo al final de ella. En la entrada del pueblo se distinguía una figura que miraba hacia el pueblo fríamente, sus ojos brillaban con un fuerte color amarillo y podían verse en la niebla. Me quedé observándolo con la multitud ya que nunca había visto nada igual, pero esa cosa o persona no se acercaba ni emitía ningún sonido. Las personas le gritaban que se acercara y le preguntaban que si necesitaba ayuda. La persona no se movía y solo nos miraba fijamente. Después de un rato todos se cansaron de esperar respuesta alguna de esa persona. Aunque el pueblo era pacífico, los extraños no eran muy bien recibidos. En los días posteriores la niebla seguía cubriendo el pueblo entero. Aquella persona seguía parada en la entrada del pueblo solo observando. Nadie se atrevía a acercarse. Esa tarde yo me acerqué lo más que pude para ofrecerle algo de ayuda. Para mi sorpresa la persona caminó hacia mí. Sentí un fuerte escalofrío, porque no sé qué clase de persona pueda hacer brillar sus ojos así. Al acercarse lo suficiente a mí, logré distinguirlo. Aquello no era una persona. Pasó a un lado de mí y pude observar lo que era, una criatura de piel gris. Estaba completamente desnudo y no tenía ningún rastro de pelo. Arrastraba largos brazos por el suelo con garras tan largas como los mismos. Sus pies emitían un extraño sonido al caminar, como si pisara hojas en cada paso. Su boca parecía no tener fin, parecía tener una gran sonrisa que le llegaba a la parte trasera de la cabeza, dientes amarillos y largos que sobresalían de su boca, y solo emitía un sonido como si intentara hablar. Su boca parecía el hocico de un perro. La criatura solamente permaneció en el bosque, observando a las personas desde los arbustos. Pasaban las semanas y la gente se sentía incómoda por esa mirada. Le daban comida, ya sea carne, vegetales, pan, todo lo que pudiese comer, pero a pesar de eso, no le prestaba atención a la comida, solo seguía observando como si fuese a matar a alguna persona desde los arbustos. La gente, inquieta por la presencia de la criatura, recurrieron al sacerdote de la comunidad. Creían que se trataba de un demonio e intentaron que el sacerdote alejara con oraciones y bendiciendo el pueblo. Los ancianos decían que de nada serviría, que aquello no era un demonio, ni siquiera pertenecía a este mundo. Aún así la gente decidió intentarlo. El sacerdote purificó el pueblo y parecía que la criatura se había ido al fin, pero en mi opinión eso solo le molestó. Ahora la criatura estaba más cerca del pueblo, miraba por las ventanas de la gente en pleno día. Mientras querían comer, los observaba dormir en las noches. Decían que subía a los tejados e intentaba entrar en las casas, destrozaba algunos cultivos con sus grandes garras, tiraba la ropa de la gente, y decían que de vez en cuando entraba a la iglesia del pueblo y tiraba las bancas. El pueblo estaba siendo consumido por el miedo, la niebla no se disipaba, todo era confuso. Le preguntaba a los ancianos qué era esa criatura. Ellos solo me decían que no debía molestarlo y que por extraño que pareciera, nosotros no podíamos entender lo que él decía, pero los niños pequeños podían comunicarse con él. Un día encontraron el cuerpo del sacerdote en las cercanías del bosque. No pude ver el cuerpo, pero mi padre decía que había sido clavado en un árbol. Tenía grandes heridas en su cuerpo, como si le hubiesen enterrado unas enormes garras, y su rostro había sido destrozado.
La gente entró en pánico y muchos abandonaron el pueblo después de eso. A la semana una persona era asesinada. En el funeral de la persona, aquella criatura miraba el entierro desde lejos, lo que mantenía el miedo en los habitantes. Se decía que visitaba sus tumbas en el anochecer y dormía encima de ellas. La gente exigía justicia, pero las autoridades del pueblo no querían ni acercarse a la criatura. En el pueblo los rumores se decían cada vez más, decían que un niño se había comunicado con la criatura y que le había dicho que este lugar le pertenecía. Ahora cada vez más gente desaparecía, cada vez se encontraban más cuerpos clavados en árboles y con el rostro destrozado. La gente se negaba a abandonar el pueblo, pero el miedo no los dejaba vivir. Fue hasta que encontraron el cuerpo de algunos niños, clavados en los árboles de la misma manera. La presión y la histeria se apoderó completamente de la gente. Un día toda la gente del pueblo se reunió en la plaza principal, convocados por los fanáticos religiosos y los sacerdotes, diciendo que el diablo no se apoderaría del pueblo, que debían matar a la criatura. Toda la gente se armó con lo que tuvieran a la mano y fueron a buscar a la criatura. Entre la multitud estaba mi padre y mis tíos, los cuales no me dejaron ir, solamente esperé en casa. Al llegar la noche, esa gente que se había adentrado en el bosque no regresaba. Preocupado salí a la calle a esperar a mi padre. Me senté en la calle, deseando encontrar cualquier sonido o rastro de mi padre. En ese momento escuché un grito que venía del interior de mi casa. Me levanté rápidamente porque sabía que se trataba de mi madre. Al entrar, esa criatura estaba frente a mí, mi hermana pequeña estaba a su lado, solo me miraba fijamente, pensaba si él está aquí, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está mi padre? La criatura estaba envuelta en sangre. En ese momento pensé lo peor. Mi hermana me tomó de la mano y me susurró en el oído. Él quiere que nos vayamos de aquí o nos matará, dice que este lugar es suyo. La criatura me pasó por un lado y se dirigió al bosque nuevamente. Horas más tarde mi padre había regresado a casa, me llené de felicidad solo de verlo regresar a casa. Cuando corrí a abrazarle mi padre me miró fríamente y preocupado me dijo: «Empaca tus cosas, nos vamos de aquí». Al día siguiente salimos del pueblo, dejando nuestra vida, nuestro pueblo y nuestra casa atrás. Las campanas de la iglesia resonaban en la niebla mientras me alejaba del pueblo. Antes de salir observé a la distancia aquellos ojos amarillos, aquellos brillantes ojos que me observaban como si se despidieran de mí. Mi padre jamás mencionó qué fue lo que encontró en el bosque, y jamás dijo nada al respecto. Dicen que aún está en ese pueblo fantasma, esperando, mientras que en la niebla solo se ven esos ojos amarillos. Cada noche desde aquel día cuando voy a dormir parece que puedo ver en la oscuridad esos ojos nuevamente, ese pálido cuerpo acercándose lentamente a mí, esas garras tocando mi rostro nuevamente. Gente Muro. Los peligros que corres en lugares inexplorados, ocultos entre la naturaleza de este planeta y olvidados como catacumbas, túneles, subterráneos abandonados, cuevas, etc., son innumerables. Desde los peligros más conocidos, véase, quedar atrapado dentro de estos lugares, perdidos, tener un accidente que resulte en algo trágico, derrumbes del espacio, así con más ejemplos, hasta los peligros menos conocidos y más misteriosos, como desaparecer dentro de estos lugares ya sea por fuerzas desconocidas, o por identidades / seres nunca antes vistos. Lo previamente mencionado puede sonar totalmente descabellado y sacado de las mentes más locas, pero no es secreto que dentro de estos lugares ya mencionados, cuevas, catacumbas, etc., pueden pasar cosas que se escapan de nuestras creencias. Obviamente en algunas partes más que en otras, se está más expuesto a que cosas que desafían toda lógica nos sucedan, pero de lo que toca mencionar ahora no se escapa casi ningún lugar de los sitios inexplorados. Según se tiene conocimiento, el cual es poco por cierto, estos seres extrañísimos aparecen con mayor frecuencia dentro de catacumbas y cuevas. Especialmente si estas son muy antiguas e inmensas. Algunos otros factores se dice que predicen si ellos están cerca, pero no son de mucha importancia al fin y al cabo.
La gente muro, también llamados The Wall People, son criaturas de origen netamente desconocido. Incluso se les ha comparado con los Shadow People o gente sombra, pero no por aspecto, sino por las características que rodean a estos seres. Al igual que los Shadow People, estos tienen intenciones desconocidas, lo mismo pasa con sus identidades, origen, propósito. Solo aparecen de vez en cuando frente a nuestros ojos, solo para tiempo después desaparecer de la nada. La gente muro son figuras humanoides materializadas dentro de catacumbas, cuevas, subterráneos o túneles abandonados cuya superficie o imagen es hecha del mismo material de los muros / suelos de estos lugares. Es decir, que sus cuerpos, si se les compara con la gente sombra, en lugar de ser nubes o humo negro, sus cuerpos son de roca, ladrillo, tierra, concreto y más materiales similares. Estos entes emergen desde los muros o pisos, se dejan asomar cada vez más y más, se quedan en alguna posición congelados por indeterminado tiempo y nuevamente vuelven a hundirse de donde salieron. Wall People. La altura, además de la anatomía de la gente muro, puede variar, desde cuerpos pequeños en proporción, hasta altas figuras que pueden llegar a los 3 o más metros de altura. El aspecto de la altura obviamente suele verse determinada claro por el tamaño del lugar inexplorado en el que estés. Nuevamente, estos entes aparecen con mucha mayor frecuencia dentro de cuevas / cavernas o catacumbas, ya que se dice esos lugares tienen gran concentración de roca, tierra, caliza y más sedimentos en estado puro. Nunca se ha reportado que una persona muro haga daño o cometa alguna acción peligrosa, sin embargo es claro que quienes los han logrado ver, quedan tan afectados en el momento y después del encuentro. Malestares e incomodidad tremenda se supone que se siente si algunas de estas criaturas están cerca. Si el lugar en donde estás explorando presenta vibraciones a veces suaves a veces fuertes, es porque estos se encuentran cerca. Así que ya sabes, si por alguna razón vas a aventurarte a recorrer las zonas inexploradas ya mencionadas, ten en cuenta esto, nunca sabes si estás a solas o no en todo tu recorrido. Arizona. El día de su cumpleaños, decidí llevar a mi novia Katie de paseo por Arizona para que pudiéramos quedarnos con unos amigos suyos y así pasar unas semanas de fiesta, volviéndonos locos y festejando antes de regresar a la escuela por el resto del año. Conducíamos en el auto de mi papá. Era una camioneta Ford muy antigua, y estaba bastante maltratada. El camino estaba lleno de baches y era largo. Nuestra relación parecía hacerse más fuerte en el camino. Estábamos realmente enamorados. Esa fue la primera vez que me di cuenta de eso. Nunca antes había estado realmente enamorado. Estábamos a mitad de camino cuando nos dimos cuenta de que pronto nos quedaríamos sin combustible mucho antes de llegar a la estación de gasolina más cercana. La cabeza de Katy estaba fuera de la ventana, traía puestas sus gafas de sol para cubrir sus ojos del calor abrasador en el exterior. El paisaje desértico era lo único que podíamos ver en cualquier dirección que miráramos. Pronto comenzamos a asustarnos. No habíamos visto otro auto en la carretera en casi una hora. ¿Qué pasaría si nos quedábamos sin gasolina aquí, en medio del desierto, sin comida ni agua, sin nadie ahí fuera para rescatarnos? Aceleré un poco, impulsado por estos temores. Fue entonces cuando nos encontramos con una estación de gasolina. Justo en el medio de la nada, en medio de la vacía y seca nada. Era una vieja estructura sucia y desgastada. Hierbas largas y amarillas que habían crecido a su alrededor se movían con la brisa del viento. Afuera había 2 bombas de gasolina oxidadas. Al principio no sabíamos si había alguien allí, ese lugar parecía tan muerto. Pero cuando nos detuvimos y vimos las manchas de gasolina en la tierra, nos convencimos de lo contrario. Nos estacionamos y Katia comenzó a rellenar el tanque de gasolina del auto y yo entré para pagar y comprar algo de comer para el camino. Cuando fui a abrir la puerta de la tienda por primera vez, se atascó. Esto me perturbó, así que miré el letrero para verificar que estuviese abierta. El letrero roto que colgaba entre las cortinas amarillas opacas en la ventana de la puerta tenía escrito abierto.
Empujé más y más fuerte, hasta que finalmente entré en la tienda. El lugar estaba totalmente abandonado y dejado en la ruina por dentro. Las estanterías yacían en el suelo, las neveras estaban rotas junto con el suelo revestido de vidrio. A pesar del brillo exterior, el interior de la gasolinera estaba oscuro y muy frío. Luego lo escuché, detrás de mí, este llanto silencioso, como el de un niño. Sentí que mi corazón se aceleraba. Provenía de la parte trasera de la tienda. Pasé por encima del cristal roto y de los restos metálicos destruidos en el suelo, me di cuenta que pequeños parches de hierba habían crecido sobre ellos. Pasé mi mano por una de las paredes y sentí pequeños trozos de hiedra debajo de mis dedos. Estaba cubierto de maleza. El llanto volvió a surgir, y ahora yo estaba frente a la puerta de atrás. Estaba directamente enfrente de mí. Empujé la puerta y esta crujió con óxido en las articulaciones. Dentro de la habitación había varios escalones de madera que conducían al sótano. El lugar estaba completamente negro, y el olor era horrible. El sonido de gotas de agua me alertó sobre el hecho de que el sótano estaba inundado. El agua llegaba hasta mis rodillas. De nuevo, surgió el llanto, pero esta vez vino acompañado de un pequeño chapoteo en el rincón más alejado del sótano. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí?» Empecé a acercarme a la esquina. El olor era horrible, y el agua fría finalmente me atrapó. Los sollozos se hacían cada vez más fuertes. En la esquina juré que vi algo moverse entre las sombras. «Hola», llamé de nuevo. «¿Está todo bien?» Finalmente llegué a la esquina. Todavía estaba oscuro, tuve que agacharme para evitar golpearme con las tuberías, que goteaban por mi espalda y bajaban por mi columna vertebral. La figura frente a mí era muy pequeña y negra. Se hallaba encorvada, sollozando en silencio, con la cabeza entre sus manos. «¿Por qué estás aquí abajo?», susurré. Entonces, dejó de moverse por completo. Estaba totalmente quieto. Todo el ruido pareció cesar, pero el goteo silencioso de una tubería rota en algún lugar detrás de mí se encargó de romper ese silencio. Estiré el brazo para tocar su pequeño hombro, pero luego comenzó a voltearse lentamente en mi dirección, para mirarme a los ojos. Cuando finalmente tuve su rostro frente a mí, recuerdo gritar y balancear la cabeza hacia arriba en retroceso, golpeándome con las tuberías de arriba. Su cara era blanca como una sábana, pálida como una horrible máscara. Los ojos y la boca eran agujeros completamente negros, enormes y ensanchados incluso cuando los miraba. Eran tan grandes que casi consumieron todo su rostro. Mientras intentaba escapar desesperadamente, la criatura corrió hacia mí a gran velocidad, salpicando en el agua, desenrollando sus dedos largos y delgados. La cosa ahora estaba llorando, mirándome con sus enormes ojos negros, y mientras subía las escaleras con gran dificultad, sentía que mis piernas comenzaban a ceder debajo de mí. La criatura salió corriendo del agua y subió las escaleras hacia mí. Cerré la puerta de golpe, puse la cerradura y salí de la tienda en dirección al viejo Ford. Katia comenzó a reír cuando me vio. Mis pantalones estaban mojados y yo estaba temblando con sudor empapando mi pecho, pero la agarré de la mano y le grité que condujera. Durante aproximadamente media hora, apenas podía decirle lo que sucedió en la tienda. Ella escuchó y me dio una mirada de puro horror, cuando finalmente me rendí y le conté todo. Acercó el auto a un lado de la carretera y comenzó a llorar. Le pregunté a ella qué estaba pasando. Ella comenzó a hablar. «Vi algo mientras estabas fuera. Cuando estabas en la tienda, estaba recargando el tanque del auto cuando vi a una pequeña niña, y un hombre, su padre, supongo. El padre me miró, sus ojos estaban en blanco y su mandíbula estaba colgando. Pero la niña, oh Dios, la niña, me estaba mirando fijamente, tenía una enorme sonrisa que se extendía por todo su rostro. No tenía cabello y su piel era negra. Pero no negra como una persona de color, sino negra como una sombra. Y su sonrisa solo brillaba a través de la ventana. Me convencí de que solo era mi imaginación y desvié la mirada. Cuando volví a mirar, se habían ido. Entonces un poco más tarde, te vi salir de la tienda. Ya estaba anocheciendo. No teníamos dónde quedarnos. No habíamos viajado tanto como esperábamos ese día y el motel más cercano significaba volver más allá de la estación de servicio.
Así que simplemente condujimos desde el borde de la carretera donde estábamos, hacia un claro un poco más adelante, donde la gente acampaba a veces. Obviamente habíamos después de una gran fiesta, pues había cristales rotos por todas partes. Cuando llegamos, sin embargo, el lugar estaba vacío. Después de un tiempo intenté asegurarle que estábamos bien. La tranquilicé, la abracé y comenzamos a besarnos. Me moví para acercarme a ella cuando de repente gritó: «Es ella. Es ella». Ella chilló, tratando de encender el motor. Me giré a tiempo para presenciar una pequeña cara negra, sonriendo literalmente de oreja a oreja con solo conformando su rostro. La figura trataba de entrar al auto a través de la ventana abierta en mi lado, con sus brazos moviéndose como las patas de un insecto. Tenía demasiados brazos. Demasiados brazos largos. Los dedos se sentían como antenas de insecto en mi cara. Nos apresuramos a conducir otra vez, de vuelta a la carretera. Una vez de vuelta en el camino, nada parecía ser normal. No había estrellas esa noche. Eso fue lo que noté primero. Estaba demasiado conmocionado para pensarlo mucho, pero no había nubes que pudieran estar cubriéndolas. Solo estaba el vasto cielo nocturno, desprovisto de toda luz. Luego, unos minutos después de haber estado conduciendo hacia adelante, todavía sudando y respirando con dificultad, pasamos la estación de gasolina otra vez. Mi corazón casi se salió de mi pecho con un latido. La estación de servicio estaba al menos a media hora de distancia, en la dirección opuesta. Todas las luces estaban encendidas y vi que la puerta se abría lentamente. Cuando pasamos de largo, Katia estaba tan histérica que le resultó difícil seguir conduciendo. Detuvimos el auto, en medio de la desolada carretera. Decidí que debíamos cambiar de asiento para poder conducir. Se arrastró desde su asiento al mío, y abrí la puerta para salir. Tan pronto como estuve afuera, el hedor asqueroso del sótano me abrumaba. Yo me puse de cuclillas, y luego vomité por el costado del auto. Fue entonces cuando noté al corredor. Una cosa blanca pálida, estaba corriendo hacia nosotros a través de la niebla nocturna, sus extremidades eran prácticamente borrosas. No pude distinguir ninguna cara. ¿Cuánto tiempo nos había estado siguiendo? ¿Había estado corriendo detrás de nosotros durante toda noche? Me metí en el asiento del conductor lo más rápido posible. Nos fuimos otra vez, sin hablar. Katia gimió y recé en silencio. Luego pasamos de nuevo por la estación de gasolina. La puerta estaba completamente abierta ahora. Había dos figuras paradas en la puerta, esperando. Mientras nos forzábamos a estar tranquilos, ambos nos dimos cuenta de un llanto suave y apenas audible en los asientos traseros. Ninguno de nosotros se atrevió a darse la vuelta. «Ignóralo», susurré, mis manos temblorosas agarraron el volante. Katia estaba acurrucada en posición fetal, sosteniendo su cabeza en sus manos. El lamento aumentó, volviéndose extremadamente ruidoso, penetrante y horrible. Finalmente me obligué a mirar detrás de mí. Por una fracción de segundo, vi lo que pensé que era una niña, con un vestido blanco mirándome. Pero ella se fue tan pronto como apareció. Revisé los asientos cuidadosamente, no había nada. En mi cansancio y miedo, había perdido completamente el rastro del camino. Seguí conduciendo y durante toda la noche Katia gimió. La toqué una vez pero ella gritó. Nunca volví a intentarlo después de eso. Los ruidos del asiento trasero comenzaron a surgir de nuevo. Pasamos la estación de servicio 2 veces más. La gente de la puerta estaba cada vez más cerca y más clara. El mejor resplandor de luz solar roja había comenzado a sentarse en el horizonte, todavía estaba oscuro como el infierno, pero al menos ahora podía ver el camino delante de mí. Katia había estado en silencio, ocultando su cara bajo sus manos en algunas ocasiones. Decidí comprobarla ahora, así que encendí la radio. Al principio solo había estática. En lugar de tiempo, o cualquier cosa, el reloj digital que traía puesto simplemente parecía estar en negro. Jugué con el dial de la radio, tratando de cambiar la estación. En medio de la estática, encontré un solo canal audible. Tenía un zumbido agudo en el fondo. Nota del escritor. 76. Un hombre murmuraba nombres y números en voz baja. 29. Lucky. 30. Adam. 31. Katy.
Volví a poner la radio en estática. Sabía qué nombre era el siguiente. Finalmente, después de tanto, logramos llegar a la casa de los amigos de Katie. Era de mañana. Estaba nublado y había olor a lluvia en todas partes. Sus amigas no estaban en casa. Los amigos de Katie vivían en el campo, sin nadie cerca en más en una milla. La hierba estaba escalando en las paredes exteriores. ¿Cuánto tiempo habían estado fuera? Tan pronto como estuvimos adentro, Katie comenzó a gemir de nuevo. Me di cuenta de que, mientras había estado en silencio, se mordía el labio. La sangre le caía por la barbilla y la piel alrededor de su boca se la rasgaba y se la masticaba. Agarró un periódico y un poco de cinta adhesiva de la mesa principal y comenzó a tapar las ventanas. Después de los eventos nocturnos, no sabía si sería una locura unirme a ella o detenerla. Yo simplemente la miraba. Cubrió las ventanas, cerró la puerta y apagó las luces. Durante algún tiempo, pudieron haber sido minutos u horas, nos quedamos en silencio en la oscuridad. Me ofrecí a encender la televisión. Katie no dijo nada, estaba sentada en blanco y en estado de coma. Encendí la televisión de todos modos. Una imagen granulada en blanco y negro cobró vida ante nosotros. Una cara blanca con ojos vacíos y una sonrisa increíblemente grande apareció. La sonrisa se hizo más y más amplia a medida que la miramos. Se oyó el llanto nuevamente. ¿Provenía de la televisión o de la casa? No podía decirlo. Apagamos la televisión. Han pasado 3 días completos desde los incidentes. No he visto a Katie en absoluto hoy. Ella pasa todo el tiempo encerrada en un armario, llorando. Una vez abrí la puerta del armario y le grité. Ella gritó de vuelta, su rostro se retorció en algo grotesco e inhumano. Cerré la puerta en su cara. Suena el teléfono, a menudo. Una voz, creo que la de mi madre, susurra siempre en las llamadas. Solo puedo captar fragmentos de lo que dice. Vuelve, siempre eres bienvenido a volver. A veces, en el fondo, escucho risas tranquilas. Cuelgo sin decir nada, por lo general. El baño está reluciente de blanco, a veces escucho la ducha correr y entro para verificar. Pero nunca encuentro nada en absoluto. Luego, cuando estoy en el baño, escucho que la televisión se enciende. Siempre se ve la misma cara. Solo que ahora hay voces murmurando. He llamado a la policía 2 veces. Todo lo que consigo escuchar es la voz susurrante de una mujer. También llamé a los amigos de Katie, solo para conseguir el mismo resultado. Ahora también escucho golpes en la puerta principal. A través del periódico, al otro lado de la ventana, veo manos golpearse contra el cristal y deslizarse hacia abajo. Hacen esto durante horas y horas a veces. Figuras presionan sus ojos hacia el cristal, a través de los agujeros en el periódico. Por la noche escucho gritos desde la habitación de invitados. Lo ignoro. A veces encuentro pequeños pedazos de vidrio en el suelo. Hace un día surgió una fuga en mi habitación de abajo. Han aparecido manchas negras de moho en las paredes. Hay un olor en toda la casa que se filtra desde mi habitación. El olor de la descomposición. Rezo. Rezo sin remedio, y deseo, lo juro por Dios, deseo, que nunca hubiera salido de ese auto. Inskoil. Esta serpiente rasga las dimensiones creando unas grietas que ponen en peligro la dimensión rasgada, ya que, al entrar de forma forzosa, esta desequilibra la dimensión en la que ha penetrado y salido continuamente. Esta serpiente fue descubierta por los pobladores de un pueblo de aborígenes dentro de las Amazonas. Estos pobladores de los Amazonas lo alaban con sacrificios de distintas serpientes venenosas, aunque realmente a Inskoil no le importa mucho esto. Aunque Inskoil ha tenido pocas apariciones en nuestro mundo, todas las apariciones que tuvo terminaron con resultados catastróficos, por ejemplo, teletransportaciones, inversión de la gravedad y cambios exagerados en la temperatura.
Inskoil en la cultura ovarinte es el dios de las catástrofes por los efectos secundarios ya mencionados, también es enemigo ancestral del dios del orden Ibotau. En nuestra cultura que es Leitzifa Inskoil es la personificación de lo anormal y abominable. Su verdadero origen se remonta a la creación de las dimensiones ancestrales como Piuctlo-Gabate. Entre estas dimensiones hubo un túnel donde entraron dos serpientes, Octalif padre de los dragones y Ligonifa madre de las dimensiones. Ellos entraron con la intención de luchar por la aparición de los dragones en distintas dimensiones donde los dragones no estaban presentes y no podían estar presentes. Cuando la batalla concluyó con la muerte de Igonifa, Octalif en señal de victoria de forma bizarra profanó en el cadáver de esta. Pero Igonifa no estaba muerta, estaba paralizada por unos de los ataques del padre de los dragones, llegando a ponerla en un estado de coma, por así decirlo, y al final salió Iskoi, bastardo dragón y bastardo de Dios. La bestia del bosque. Él corría por su vida. Aquel ser que tenía detrás lo acechaba entre la maleza. Era correr o morir bajo las garras temibles de aquel ser de ultratumba. Se podía oír su respiración pesada y agotada, los latidos de su corazón como tambores en un ritual y sus jadeos por todo el bosque. La bestia lo perseguía, rasguñando troncos, destruyendo árboles y soltando rugidos ensordecedores. Una de las tantas ramas rasguñó el hombro del pobre aventurero, por culpa de esto, no vio la roca con la que tropezó haciéndolo rodar por la colina llena de piedras, lodo y rama, provocándole varias heridas en el brazo y cabeza. A pesar de aquello, el humano siguió corriendo. Debido a un paso en falso, su tobillo se dislocó haciéndolo caer nuevamente. El ser que lo perseguía se detuvo y soltó un gran rugido el cual retumbó por todo el lugar. El pobre humano, con el corazón en la garganta y una hemorragia en uno de los brazos, hizo un gran esfuerzo para levantarse agarrándose de una de las raíces sobresalidas de un árbol gigantesco, luego se reincorporó y se deslizó por aquella colina llena de hojas mojadas, barro, raíces, ramas y muchas cosas más. Una vez más abajo, se tambaleó y cojeó de lado a lado en un sendero de tierra cerca de otra colina donde se podía ver al fondo un rebaño de ovejas, las cuales huían de una figura cuadrúpeda y oscura quien las perseguía. Aquel humano se sorprendió al ver a aquel ser, el miedo le recorrió las piernas y arrancó a correr como pudo, lastimándose cada vez más y más. Sus gotas de sangre caían al suelo, suspiros se le escapaban, mientras que se tropezaba cada 5 minutos. Sin embargo, su corazón se detuvo cuando algo grande y pesado aterrizó detrás de él. Su piel palideció y ese sentimiento de miedo que antes tenía, se volvió terror y luego en horror cuando se giró y pudo presenciar al ser que lo había perseguido durante horas. Aquella bestia enorme de unos 3 metros, brazos largos con grandes y esqueléticas garras las cuales parecían cuchillas junto con patas de cabra, abdomen de oso, cabeza de carnero, alas de murciélago y ojos de serpiente, miraba al humano todo lastimado, lleno de lodo y tierras. Lo apuntó con unas de sus garras cubiertas de una substancia carmesí para luego soltar uno de esos grandes rugidos ensordecedores. Aquellas garras atraparon la cabeza del chico de 17 años y lo lanzó como trapo contra el suelo, dejándolo inconsciente en este. Esa cosa se le acercaba lentamente como si saborease cada segundo de la tortura hecha a su presa. Abrió sus temibles fauces, mostrando unas largas hileras de dientes y colmillo, acercó la cabeza del humano a esta para así engullir su alma. Desgraciadamente, la bestia fue embestida por aquel ser el cual había perseguido a las ovejas minutos atrás. El ser de oscuridad agarró a la criatura demoníaca del cuello y partiéndoselo con un solo movimiento de muñeca, matándolo al instante para después tirarlo a un costado y dejar que las ovejas lo devorasen. Aquellas ovejas que parecían tiernas tenían unas caras arrugadas con colmillos. Cuando el ser de oscuridad les dio de comer, éstas abrieron sus faces y comenzaron a arrancar tajos de carne de aquella criatura que quería comerse el alma del humano. Ya un rato después, el ser de oscuridad observó el cuerpo inconsciente pero vivo del joven, se acercó a él y lo cubrió con su manto de la noche.
Días después, varios estudiantes y familiares reportaron desaparecido a un chico de 17 años cuyo último avistamiento fue en la entrada del bosque llamado el Acantilado del Hueco. Oficiales hicieron una búsqueda exhaustiva de 4 días, pero no encontraron nada, solo unas ovejas y varios restos de oso, cabras y una cabeza de carnero, los cuales ya tenían un estado de descomposición avanzada. Jamás encontraron al adolescente. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero les hayan gustado las creepypastas, no olviden suscribirse y compartir, para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.